Hola, gracias por escucharnos. Bienvenidos sean todos a la Estación Totoaba, un espacio de encuentro para conversar, pensar y repensar sobre los temas de la coyuntura. Hoy conversaremos sobre CONAPRED, sobre burocracia representativa, sobre nuestras instituciones y sobre nuestras y nuestros funcionarios públicos. Deberíamos aspirar a que quienes ocupen los puestos en las instituciones públicas se parezcan a nosotros. Es necesario que nos reconozcamos en quienes nos atienden en la ventanilla, en el módulo de atención. Tienen 30 segundos para pensarlo. Quien les habla es Rubén Recendis. Boleto gratis para nuestro destino. Estación Totoaba, comienza ya. Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre direito. voy a defender la libertad. Salud, Es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, libertad. Es una matraca. A levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totoaba. Ustedes me preguntarán, ¿qué es la burocracia representativa? Se trata de una idea que aboga por la representatividad de quienes atienden desde las instituciones hacia quienes solicitan los servicios del Estado. Es decir, el personal del aparato administrativo debe ser un reflejo de la población a la que atiende. Los grupos sociales deben verse representados en su gobierno. La burocracia debe asemejarse a su población, porque de este modo es más factible acercarse a los valores de la equidad social, de la justicia. Bajo esta óptica, por ejemplo, la población indígena establecería vínculos de confianza con mayor facilidad cuando se reconocen en quien les atiende. Lo mismo sucede con quienes trabajan desde el gobierno, pues al identificarse con quien está del otro lado del escritorio, entenderían su situación y difícilmente desestimarían su problemática. Se trata, pues, de una distancia simbólica y representativa que debe existir o no entre las personas que atienden desde el gobierno y las personas que son atendidas por él. El caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, es emblemático al respecto. Derivado de una controversia por un evento que nunca fue, pero que sucedería el 17 de junio de este año pandémico, en donde se preguntaban si existía racismo y o clasismo en México, Mónica Macís, entonces titular de este organismo, fue retirada de su puesto después de una tremenda controversia política y mediática. Y semanas después, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habría cambio de personal. El pasado 11 de agosto, hace casi un mes, el mismo presidente anunció, a través de sus redes sociales, que ya tenía las propuestas para la presidencia del CONAPRED. Claudia Morales, urrárica de Jalisco, Olga Santillán, tepehuana del sur de Durango, y Mónica González, del pueblo de Cucapá, de Baja California. Todas mujeres, todas de piel morena, todas indígenas. En palabras del presidente, todas son auténticas representantes del orgullo y la grandeza del México profundo. ¿Quién sabe más de discriminación en este país que una mujer de tez morena e indígena? ¿Tiene sentido que sea este perfil quien dirige un organismo dedicado a prevenir la discriminación? Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Edgar Ramírez, profesor investigador del CIDE y actual director de la División de Administración Pública de la misma institución. Profesor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a la Estación Totoaba. Rubén, muchas gracias por la introducción. Rafa, muchas gracias por la invitación. Tony, Luis, de verdad es un honor para mí estar platicando con ustedes hoy. La verdad, muchas gracias por la invitación. Y el tema me parece muy interesante. Es un muy buen tema porque es algo que en México se ha platicado poco. Creo que hay poco sobre burocracia representativa en la literatura en español y en México menos. Y es un tema que en Estados Unidos empezó a destacar mucho desde los 80s. Seguramente ya ustedes tienen muy claro el libro de Samuel Kirslow sobre burocracia representativa. Entonces, tío, es un tema para mí muy interesante porque esta charla nos permitiría tratar de entender si estas teorías viajan a otros países o si viajan solo en pedazos y cuáles son los pedazos que viajan y cuáles no.
¿no? Eso se me hace muy interesante. Entonces, Sí. eso se me hace muy interesante. Entonces, muchas gracias por la invitación y ustedes quieren También saber nos acompaña. sobre si el caso es... También nos sobre si el acompaña caso, ¿no? el panel Totuabo, perdón, nada más para presentar, nos acompaña el panel Totuabo, Rafael Ponce, Javier Cortés, Tony Guzmán, ya los mencionó el profesor, todos amigos y colegas del CIDE. Un gusto de compartir mesa, señores, otra vez. A ver, profesor, comencemos. Gracias, Rubén. El tema de la designación del CONAPRED con la terna integrada solo con mujeres indígenas, ¿estamos ante un caso de burocracia representativa, profesor? ¿Qué piensa? Yo creo que puede ser, como ustedes bien saben, puede ser. Y sí, es decir, estamos en un caso donde el presidente de la República decide designar a una persona que representa a un grupo social minoritario en México, población indígena, que tendría la intención, como lo decías hace un rato, Rubén, de que las personas se reconocieran en esa burocracia, de que confiaran un poco más en ella, pero sobre todo, creo yo, de que esta persona, respondiendo a su conocimiento sobre estas minorías, los represente, ¿no? Los represente en la toma de decisiones. Este es un caso interesante, el de burocracia representativa, porque desde los 60 se empezó, como ustedes saben, a quedar claro en el caso de Estados Unidos, que, bueno, desde mucho antes, de 30, 40, que esta separación entre política y administración no existía. Entonces, si la separación entre política y administración no existe, lo que necesitamos es tener representantes no únicamente en la política, sino también en la burocracia, ¿no? Es decir, en aquellos que van a interpretar los mandatos. Entonces, la idea con la burocracia representativa, en el argumento de Kislov, es que esta burocracia, como conoce las necesidades de ciertos grupos sociales, entonces puede responder a eso. La pregunta que digamos, hasta ahí lo podemos tomar como un caso de burocracia representativa. Yo creo que la pregunta interesante, además de esa, es ¿cuáles serían los efectos esperados de esa representación? O sea, de la representación en la burocracia. Y si nosotros, como pensadores, analistas de estos fenómenos, creemos que los efectos que busca el presidente conseguir con esta representación en la burocracia se consiguen y no. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante que deberíamos hacernos y platicar en este rato que tenemos aquí. Totalmente. Javier, ¿cómo estás viendo el tema? El profesor dice, hay que ver si los efectos que estamos buscando se consiguen. ¿Qué dirías, Javier? Muchas gracias, Rubén, y obviamente me sumo al agradecimiento al doctor Edgar Ramírez por acompañarnos. Y bueno, ya para entrarle al tema, hablando de los efectos que deberíamos esperar una vez que una de estas tres mujeres indígenas, todas ellas, tomen la titularidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues básicamente hay que contextualizar cómo se da la salida de Mónica Matisse. López Obrador mencionó directamente que el CONAPRED no había servido para nada durante esta década de existencia porque no había logrado disminuir los niveles de discriminación. Entonces, si nos vamos a los efectos que deberíamos esperar, pues si tenemos, de acuerdo a la encuesta nacional sobre discriminación en México de 2017 que realiza el INEGI, que tenemos que el 24% de la población indígena declaró haber sufrido alguna forma de discriminación y el 75.6% de esta población considera que son poco valoradas y representadas por la mayoría de la gente, y respetadas, perdón, por la mayoría de la gente, pues básicamente lo que tenemos que esperar es que al haber una mujer indígena en el consejo que se dedica básicamente a combatir esta discriminación, es bajar directamente estos números que afectan ni más ni menos que al 18.8% de la población mexicana, ya que 15.7 millones son pertenecientes a la comunidad indígena. Entonces, de bote pronto, yo esperaría que se resuelva y se bajen estos números, porque es
la bandera con la cual Andrés Manuel López Obrador criticó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De acuerdo. Rafa, los efectos que debemos esperar de la burocracia representativa y en particular ahorita de CONAPRED. Pues creo que también depende de una discusión sobre qué queremos que haga CONAPRED. Porque por un lado Javier lo está viendo del modo de es CONAPRED el que va a impulsar y hacer los efectos directos que van a contribuir a disminuir la discriminación. Pero si vemos a CONAPRED como una parte del Ejecutivo, que su rol es más bien siempre sonar la alarma sobre las cuestiones de discriminación y siempre asegurar que en toda política pública que genere el Ejecutivo se considere las cuestiones de discriminación, de racismo, de clasismo, pues no hay realmente manera para vincular directamente el efecto de menor discriminación, sin que CONAPRED está funcionando bien. Más bien, CONAPRED siempre tiene que estar, ya sea recordando, siempre pensando en cómo prevenir y reducir la discriminación, y asegurando que en todas las políticas públicas que haga el gobierno, siempre está ahí diciendo, oigan, hay que pensar en esto, falta pensar en esto todavía. Regresando al punto de burocracia representativa, es perfecto que la persona que lidere, que encabece esta institución, pues sea una persona que conozca los problemas de cerca y que siempre ha estado luchando por los derechos y poder disminuir la discriminación, ¿no? Ahora hace falta también ver que el resto del aparato administrativo pues también cuente con personas que puedan identificarse y que contribuyan a esa visión que ya parece estar o va a estar en la cabeza una vez que se decida qué mujer indígena va a ser, ¿no? Por eso regresa a la pregunta que creo que se hizo el profesor al mero principio, de qué significa que sea representativa la burocracia. ¿Cuándo podemos decir que ya lo es? Si es la cabeza o si es el resto también del cuerpo administrativo, sobre todo las líneas de hasta abajo, los que están al pie del cañón de la política que están implementando. Y CONAPRED, para que eso lo haga, pues hay que seguir avanzando en ese término, ¿no? Aparte de preguntarse qué perfiles queremos, que sean solo étnicos o también que nos preocupemos por la cuestión socioeconómica, la cuestión de clases, por ejemplo, y cómo asegurar que eso continúe así, que no se preste a cuestiones a tipo politización o patronazgos indeseados, ¿no? Que no queremos ver. Cómo asegurar que institucionalmente y para el futuro constantemente siempre haya esa diversidad dentro de CONAPRED, por ejemplo. Claro. Profesor, no solo dice Rafael, y sí, creo que le dio en el punto, no solo importa la cabeza, también importa el cuerpo. Entonces, quizá puede ser una medida a la mitad que la cabeza sea una mujer morena indígena, si el cuerpo de la institución pues no se aleja, no tiene ese perfil. Quizá estamos llegando a la mitad. ¿Será? Es que la idea de burocracia representativa funciona más o menos en Estados Unidos, porque los clivajes son más o menos claros, ¿no? Es decir, y los clivajes en el caso americano, como lo saben, pues tienen que ver principalmente con la raza o la etnicidad. Eso es lo que define. Por mucho tiempo el clivaje era entre afroamericanos y americanos blancos, ¿no? Ese era el gran clivaje. Y lo que trataba de promover esto es que si tenías a estas minorías afroamericanos, después hispanos, en algunas áreas de los gobiernos locales, sí, ellos iban a sentir con, primero, los ciudadanos con una mayor confianza para acercarse, pero al mismo tiempo, sus representantes en la burocracia harían abogarían por ellos, ¿no? Abogarían por estos grupos y al conocer sus problemas, pues tratarían de resolverlos. En el caso mexicano es mucho más complejo. Primero, porque la fragmentación social es mucho más diversa. Por ejemplo,
si pensamos solo en grupos indígenas, no son los mismos problemas de los indígenas de Chiapas que los indígenas de Chihuahua, ¿no? Esa es una gran diferencia que tenemos. Los clivajes son todavía más grandes, entonces es complicado tener esta representación múltiple en toda la burocracia, en toda la estructura burocracia, por una parte. Y por la otra, yo iría un poco más allá de lo que dice Rafa con respecto a las capacidades de la burocracia, porque incluso tenemos estas capacidades de liderazgo. A ver, podríamos pensar por un momento que el caso de la CNDH también es un caso de burocracia representativa. Si hacemos un clivaje entre víctimas y no víctimas de la autoridad, pues podemos decir que la presidenta de la CNDH es una persona que representa este grupo de víctimas, ¿no? De hecho, así fue como se vendió, si recuerdo bien. Sí. Ustedes díganme si eso ha tenido efectos en por sí solo. No por lo menos de manera evidente, ¿no? Y sí, justo creo que está una cuestión que lo que venimos leyendo de la literatura de la burocracia representativa en Estados Unidos es que los efectos tienen que ver con cuestiones de confianza, de coordinación y cierto modo de eficiencia porque atienden mal los problemas directos. Pero en México, donde esas diferencias son o más grandes o más ambiguas, pues también puede ser que sea mucho más complicado ver la traducción de hay una persona que se parece igual y por ende van a ver los buenos efectos de mayor confianza, mayor eficiencia en atender los problemas y resolverlos, ¿no? Y además es difícil pensar que una persona puede representar a todas las víctimas. Tony, ¿cómo estás viendo el tema? Burocracia representativa en México, no solo la cabeza, también el cuerpo. Y dice Javier, bueno, es que quizá los porcentajes no han ayudado mucho a la administración y por lo tanto quizá sí debamos esperar que los efectos de esta burocracia sean mucho más amplios. Tony. Gracias, Rubén, y gracias, profesor, por asistir y aceptar la invitación. A ver, hace poco discutíamos si la CONAPRED debe desaparecer, ¿no? Había quien sostenía en este panel que era un elefante blanco y que debía desaparecer. Yo nunca sostuve esa tesis, yo siempre creí que debía seguir. Y ya se hablaron algunos. Y también creo que es más que una luz roja de alerta. Es decir, no creo que sea tan simple la cuestión de la CONAPRED. Sin embargo, y planteando lo que dice el profesor, yo no creo que tenga tanto efecto. La verdad es que no tengo tanta confianza que por sí solo la consideración de una indígena que sea mujer y que lo dirija vaya a tener tanta repercusión. A ver, la CONAPRED fue creada como un organismo con autonomía técnica de gestión. A ver, para quienes nos están escuchando, la existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es lo que significa CONAPRED, lo que hacía era que nos reflejaba una aceptación que era difícil de digerir para muchos, ¿no? Y es la idea de una nación unificada bajo la idea de que había un mexicano que había salido airoso de la independencia y que se apropiaba de su país en la Revolución Mexicana y que no fue tan cierta, ¿no? Decía Womack en su libro de Zapata que este es un libro acerca de los campesinos que no querían cambiar y que por eso hicieron una revolución, ¿no? No cambiaron nada. Así, la idea de que el país no era racista se caía. Y fíjese lo particular, ¿no? Uno habla de la CONAPRED y es muy particular que solo hasta el 2001, que precisamente de izquierda, por cierto, a quien se lo atribuye que fue en la presidencia de Fox, pero realmente la CONAPRED nace de la izquierda, presidida por Gilberto Rincón Gallardo, que fue el primer presidente de 2004-2008. Él fue el que promovió la lucha contra la discriminación, hasta que en 2001 se aprueba en la Constitución, por cierto, porque ni siquiera, o sea, nuestra Constitución que era de avanzada, ni siquiera tenía que se prohibir la discriminación. Y en ese sentido empiezan una serie de esfuerzos desde 2001 para hacia con la CONAPRED. Ahorita en mi segunda intervención me gustaría hablar algunos de los, digamos que, de las grandes batallas que tuvo la CONAPRED. Y en ese sentido, a mí lo que me preocupa, y lo que me preocupa muchísimo, es que el presupuesto que había de 160 millones para este organismo, que eran más o menos 13 millones al mes, o sea, con 13 millones al mes, ¿verdad? ¿Qué tanto puede hacer la CONAPRED? Y ahora se plantea 138 millones de recorte. Es decir, pones a alguien una dirigente que es indígena, que viene de la lucha social, pero le recortas el presupuesto aún más.
no planteas ninguna reforma constitucional, es decir, tampoco le planteas la autonomía. Hay quien dice que será un camino viable la autonomía, digo, podrá discutirse, pero en ese sentido, y con esto cierro, Rubén, a mí me preocupa que la parte de la estructura que se había armado desde con Rincón Gallardo no esté fortaleciendo, no se le dé más dinero y que pareciera que llegando un indígena va a solucionar ciertos problemas de la CONAPRED, no todos, pero ciertos problemas. Y yo creo que ahí no está la solución. De acuerdo, entonces parece que estamos como en una cuestión cosmética. Pusimos en la cabeza a una mujer indígena porque la burocracia representativa aboga esos valores, pero le quitamos el dinero a la institución. ¿No? Así lo entiendo yo, Rubén, y nada más para que no se malinterpreten mis palabras, cuando me preguntaste los efectos, es para ser congruente con lo que dijo el presidente. O sea, obviamente yo no espero que se modifique porque haya una mujer indígena el trato que se le da a los indígenas. Como lo discutimos en aquella ocasión, creo que la discriminación es un problema estructural. Pero para volver al tema de burocracia representativa, hay que traer a colación un texto que el profesor nos hizo favor de compartir, el de Ricucci y Van Riesen, donde nos hablan de 3 tipos de representación dentro de la burocracia representativa. Uno es la activa, la que mencionaba Rafa, que la representación de estos grupos sociales se traduzcan en políticas públicas y en beneficios para esos grupos sociales. La segunda es la pasiva, que simplemente es la promoción de la equidad social, es decir, un gobierno más equitativo. Y la tercera, que es la que yo creo que está aplicando López Obrador, que es un presidente que le encantan los símbolos, pues es precisamente eso, es legitimarse y satisfacer a esos grupos sociales que se sintieron olvidados y abandonados, colocando un integrante, digamos, de su comunidad a dirigir esta organización, pero sin una estructura, como ya mencionaba Tony, ni siquiera con el presupuesto adecuado para realmente hacer que esa presencia dentro de la institución rinda efectos en los intereses que buscan estas comunidades. O sea, es más una cuestión política. Simbólica. Es un símbolo, es como poner flores artificiales, Rubén. Sin aroma, pues. Claro, porque le quitas el presupuesto. Profesor, ¿cómo está viendo? Pues yo creo que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, hay más o menos un acuerdo, por lo que estoy escuchando, en que por sí solo un cambio en la cabeza, que represente a un grupo, aquí ya decíamos, no es el único grupo discriminado en México, hay otros grupos discriminados en México. Se discrimina, ya lo mencionaba Tony, Rincón Gallardo fue el primer presidente. ¿Y él por qué? Pues también representaba a algún grupo. Rincón Gallardo tenía discapacidad física. Una mente brillante, pero tenía discapacidades físicas. Entonces era la discriminación contra las personas con discapacidades. Se discrimina a grupos LGBT y otros, ¿no? O sea, por sus preferencias sexuales. Es otro grupo. Pensaríamos que simplemente porque la cabeza no es LGBT o no es miembro de alguien con discapacidades, ya no va a funcionar. Pues no, quizás siga protegiendo sus grupos. Entonces no podemos pensar que porque es una persona de este grupo, va a proteger ese grupo. Por eso. Entonces, digamos, es la otra cara de la moneda. Los otros grupos no se olvidarán solo porque esta persona no es LGBT. Incluso hay comunidades indígenas donde la discriminación es fuerte contra estos grupos, ¿no? Contra grupos LGBT. Hay otros donde no, donde son muy bien aceptados en Oaxaca. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Lo que yo quería decir es, y esa era mi intención de llevarlos al caso de la CNDH, es, si pensamos que en la CNDH quien está a la cabeza representa a las víctimas y más o menos estamos de acuerdo en que no ha habido resultados esperados, creo que no basta entonces con que esta persona sea parte de ese grupo que es discriminado o parte de ese grupo al que sirve,
sino que también tenga ciertas capacidades de gestión, ¿no? Que conozca algo sobre el funcionamiento de la burocracia, que conozca, que tenga ciertas herramientas para adoptar programas, tener acciones de gobierno y ejecutarlas, que eso es quizá lo más complicado. Si a mí me preguntan qué funcionaría mejor que esta burocracia representativa, es la representación en cómo se educan estos grupos. Imaginemos que en lugar de tener en la burocracia 20% o 10% de indígenas en una estructura, en una organización, 10% de indígenas, otro tanto por ciento de afromexicanos que tenemos, otro porcentaje de mestizos. Así tenemos los programas de educación, que es donde se dan las herramientas para después llegar a la burocracia. Entonces, en las escuelas de derecho tenemos 10% de indígenas que van en ese camino hacia la burocracia, un porcentaje. Es decir, no solo basta con que sean parte de ese grupo, sino que también parece que es importante que tengan las herramientas. Entonces, si por una parte comparten los valores, la visión de cierto grupo social, pero aparte tienen las herramientas y el conocimiento técnico para utilizarlo en favor de eso, creo que sería más útil. Quizá lo que estoy diciendo es que la burocracia representativa empieza en el sistema educativo. De acuerdo. No Creo que hemos llegado a uno de los límites de la burocracia representativa. Es decir, si nos pusiéramos muy estrictos en la lógica, sería indígenas atendiendo población indígena, comunidad LGBT atendiendo población LGBT, mujeres atendiendo mujeres, población afromexicana atendiendo población afromexicana, ¿no? Pero llega un momento en el que quizá estamos idealizando demasiado porque las capacidades no están siendo, pues no están llegando a los puestos. Ahora, claro que hay, por supuesto, que hay población indígena que tiene muchísimas capacidades, población LGBT, mujeres, población afromexicana. Creo que el truco es encontrarlos, ¿no, Tony? ¿Cómo estás viendo? Sí, así es, Rubén. Y algo que me deja lo que dijo el profesor es que tenemos que hablar entonces de algo más sistémico y complejo, ¿no? Una de las particularidades que tuvo la CONAPRED cuando recién nace es que la comisión se integra por dirigentes de todos los partidos políticos, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, incluso líderes eclesiásticos, por activistas de larga trayectoria, académicos, etc. Entonces, la CONAPRED, para empezar, y ahí va lo complejo, que es lo que me brincó mucho cuando el profesor. Es decir, si bien sí tiene que empezar desde la educación y hacer que digamos que fuera una política de manera horizontal y que atravesara las instituciones políticas mexicanas, el CONAPRED no es una institución que nace a leer al poder. En todo caso, se tendría que dar más capacidades. Entonces, tendríamos que estar hablando de un sistema mexicano mucho más complejizado, pero al mismo tiempo una CONAPRED que no nace precisamente siendo muy cómoda para el poder. Es cierto que la CONAPRED, y gracias a la CONAPRED se empieza a visibilizar, y es otra cosa que es muy importante. A ver, ¿qué es lo que se le pide a la CONAPRED? He escuchado mucho que no, es que la CONAPRED no dio resultados, no ha bajado la discriminación. A ver, con ese presupuesto y con las facultades que se le dieron, tampoco se puede hacer demasiado, ¿no? Pero con lo poco que ha tenido, y era lo que hablaba en mi intervención pasada, sí ha hecho demasiado. Es decir, después de con Gallardo, llega, si mal no recuerdo, llega Perla Bustamante, dura muy poco por presión. Después llega Bucio, que él promueve la siguiente ENADI, la primera la promueve Gallardo, que precisamente los datos que daba Javi al inicio son de la ENADI, precisamente, es decir, visibilizar que no es cualquier cosa, pareciera como que no, pero no es cualquier cosa. Después una batería de reformas legales, se reconoce, incluso la Auditoría Superior de la Federación empezó a tomar medidas de inclusión y cuando investigaba también tomaba esas medidas. Se empuja el convenio del 189 de la organización de la OIT, después viene Enrique Peña Nieto con Alejandra Haas, también sigue, robustece el diálogo. Después viene Mónica Matsice y también le toca una reforma constitucional acerca de los derechos de la población afroamericana, ratificación del convenio, etc. Es decir, con lo poco que tiene la comisión,
realmente sí ha hecho, el Consejo sí ha hecho grandes avances. A lo que dice el profesor, la verdad es que sí es de dar miedo, porque tendríamos que complejizarlo en dos contextos. Una es con la pandemia, con el problema de la pandemia, que después va a caer en problemas económicos, es decir, entonces tiene que haber recorte. Y otro con un gobierno, unas instituciones políticas, no solo el gobierno federal, sino instituciones que en general no les es muy afable tener a la CONAPRED pisándole los talones y diciendo, por ejemplo, que tendría que hacer de manera horizontal procesos de no discriminación. Entonces, la CONAPRED prácticamente, por más que le pongamos mucha burocracia representativa, pareciera que está condenada, ¿no? Y no me gusta irme con cosas así medio negativas, pero yo es que la veo muy difícil. Rafa, ¿cómo está viendo el tema? Porque déjame plantear algo a la mesa. Tengo la impresión de que la burocracia representativa rivaliza con la burocracia tecnocrática. Y sabemos que la 4T ha declarado como adversario político la tecnocracia. Y me parece que sí son contrapesos obvios, naturales. Mientras una cimenta su razón de ser en el conocimiento de técnicas analíticas súper especializadas como el único camino a la verdad, la otra coloca el acento fuerte en ser un espejo, un reflejo de la población a la que atiende. Son dos valores distintos. Se plasma una rivalidad de visiones, me parece. ¿Será que la 4T aspira a un tipo de burocracia representativa porque abona al discurso de rivalidad con la tecnocracia? Pues sí, Rubén le está echando más fuego, y ahí me encanta eso. Sí, y le entra la papa a Rafa. Y de hecho, ahí está. Rafa, adelante. Si quieres, Rafa, y luego yo reacciono. No creo que la burocracia tecnocrática rivalice a la burocracia representativa per se. Solo se oponen cuando, y regresando a lo que mencionó el profesor, cuando ya de por sí el sistema está hiper inequitativo, donde ya hay desigualdades y problemas de justicia desde, por ejemplo, el sistema educativo, donde se supone que ahí es donde se prepara y se capacita a los ciudadanos para cualquier formación después, ¿no? Entonces, solo en contextos de gran desigualdad es cuando se rivalizarían, ¿no? Y para reconciliar estos dos, pues tienes que atender esos problemas de raíz, que son los problemas sistémicos, tanto con cómo funciona la economía, con cómo funciona el sistema educativo. Ahora que la administración de ahora quiera hacer una burocracia representativa, no estoy muy seguro, porque en primer lugar no he visto que haya hecho muchas acciones a favor de eso. En sí, es más bien está queriendo representar, o ya sea a su gente en la burocracia, que no necesariamente ni siquiera es las personas más marginadas o vulnerables, porque además, aquí es otra cuestión, el sistema electoral representativo no funciona muy bien en México tampoco. Los políticos es una capa, es un grupo social muy específico también, que no siempre incluso proviene de las poblaciones más marginadas o las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Entonces ya ahí de por sí hay un problema y de hecho quererlo resolver con la burocracia representativa es equivocado, porque primero hay que resolver nuestro sistema representativo, que su único rol es representarnos de manera efectiva, ¿no? Entonces, sí, una burocracia puede ser representativa y capaz en las cuestiones técnicas, y eso no se logra cuando tienes desigualdades previas a cuando ya estás formando tu burocracia. Sí, yo estoy de acuerdo con Rafa, y qué bueno que lo expresó mejor que lo que yo hubiera podido expresarlo. Es decir, a mí también me queda la duda, la generosidad de Rubén sobre la perspectiva de que el actual gobierno está tratando de crear una burocracia representativa. Es muy generoso, ojalá y así fuera. Yo creo que no son las minorías, son mi gente que está en las minorías, ¿no? Es así como han sido muchas designaciones. Y vuelvo a reiterar, la CNDH, si pensamos en
En el CONAPRED tenemos que pensar en la CNH como ambos como el mismo caso. Entonces, por eso yo coincido mucho con Rafa en esta parte. Yo creo que es más bien, son mis minorías, no son las minorías. Si están peleadas la tecnocracia y la burocracia representativa, yo creo que... Ahora, nada más agregar algo, es la primera vez que hay un gabinete. ¿Un gabinete qué? Perdón, no escuché. Se cortó, Rubén. Se te Paritario. cortó. Decías que es la primera vez que hay un gabinete. Es la primera vez que hay, comentaba que es la primera vez paritario. Hay un gabinete paritario. Mira, por ejemplo, solo para responder a eso muy rápidamente, en Estados Unidos siempre se habló de que el primer presidente negro fue Bill Clinton. No, es decir, sí, el primer presidente negro en Estados Unidos fue Bill Clinton. ¿Por qué? Porque hizo por la defensa y la protección de los afroamericanos lo que ningún presidente blanco antes había hecho. Incluso todavía se llega a decir que hizo más que Obama por las comunidades afroamericanas. Solo quiero decirte que no es, esa puede ser una muestra y lo pueden revisar más adelante de esto que se hablaba. Clinton, the first black president. Y ahí, nada más quiero ligarlo con esta idea de que no están peleadas. A ver, una discusión académica que surge más o menos a la par, un poco, bueno, entre estas dos. Digo, Kirchhoff no es el primero que habla de burocracia representativa, ya se había hablado en los 40. Pero en los 60s y 70s hay una discusión muy, muy importante en Estados Unidos sobre cuáles son los valores que debe perseguir un burócrata. Y por lo tanto, si los vamos a entrenar, ¿con qué valores los tenemos que perseguir? Mencionaban equidad social. O sea, hay toda una corriente que desde los 60s habla de la importancia de equidad social que hicieron, la visibilizaron y dijeron, el rol del administrador público es ser la voz de los que no tienen voz en el proceso político. Entonces, los valores que debo perseguir son la equidad social. Hay otra en Virginia Tech donde dicen, no, los valores que deben guiar la actuación de un administrador público, de un burócrata, son los que están en la Constitución. Entonces, es la Constitución, los valores que están en la Constitución los que debe perseguir el burócrata. Cuando se habla de la tecnocracia, generalmente a lo que se refiere es que al valor principal y último es la eficiencia económica, ¿no? Ese es lo que un burócrata debería perseguir, la eficiencia económica. Y ahí es donde no estoy de acuerdo con esa definición de burocracia, de tecnocracia. Porque el tecnócrata puede decidir con técnica cuál es la mejor forma de llegar a un valor superior, que no tiene que ser la eficiencia económica. Puede ser la equidad social, puede ser la Constitución, puede ser el respeto, es decir, otros valores superiores a la eficiencia económica. La eficiencia económica es un medio para llegar a algo. Creo yo que en un caso como el mexicano y muchos otros, el americano también, la burocracia representativa se queda corta cuando piensa que porque tiene este crisol de grupos sociales, también va a tener ese crisol de valores en la burocracia. Por Sí, eso es como pensar que ya porque automáticamente tu color de piel es igual al del otro, tuviste la misma experiencia social anterior. Porque puede ser que fuiste millonario y no tuviste todos los problemas que tuvieron los demás, ¿no? Entonces ahí ya no habría ni siquiera esa transferencia de los mismos valores o la misma identificación con
con la manera de vivir, los problemas de vivir, ¿no? Claro, Pero totalmente. lo contrario también será peligroso, ¿no? Es decir, una serie de blancos caucásicos educados en universidades privadas tampoco será como lo óptimo, ¿no? Y si no te lo garantiza este crisol que acaba el profesor, mucho menos te lo va a garantizar el otro, ¿no? Por lo menos en uno habría pelea, habría una lucha constante, democrática, de imponer quizás los valores, incluso dentro de la burocracia, pero que por fuera no. Yo sí estaría totalmente de acuerdo con el profesor. Yo no creo, sé que Rubén le echó aquí gasolina, pero igual yo tampoco creería que se contravendrían la parte tecnocrática con la democracia representativa. Y burocracia, perdón. Creo que en todo caso, la tecnocracia estaría a la disposición de lo que la democracia ahora sigue, que esos son los valores primordiales, ¿no? Alguna vez me decía el profesor, el doctor Sejudo, me decía, lo que pasa es que tienes que lograr la eficiencia en cualquier política pública que quieras implementar. Es decir, porque tienes que gastar lo menos posible, ponle los valores que tú quieras, pero tienes que hacerlo lo más eficiente posible, porque tiene que alcanzar para el mayor público objetivo. Entonces, decir, la eficiencia sí la tienes que buscar, no como valor principal, como decía el doctor Ramírez, pero sí como una parte transversal, ¿no? Un esfuerzo para lograr que alcance para las demás personas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo obviamente con el doctor y con ustedes, Rafa, Antonio. Si pudiera resumirlo en un refrán popular, pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Porque también esta fragmentación, esta polarización que le encanta plantear a Rubén como buen fanático de la izquierda mexicana, tampoco creo que... 15 yardas de castigo por rudeza innecesaria, Javier. Vamos para atrás. Segunda y 25. Tampoco creo que sean antagónicas. Al contrario, yo creo que un servidor público bien formado académicamente, es decir, técnicamente, pero con la empatía suficiente y con los valores suficientes, con los valores sociales necesarios para representar a los individuos que lo eligieron o que le pagan incluso, pues es el ideal, creo yo. O sea, ni una burocracia a la beberiana tan técnica, ni una burocracia 100% representativa, porque me surgió la duda. Podríamos caer entonces, ahorita que Rubén mencionaba esto de, bueno, que las víctimas atiendan a las víctimas, que las mujeres a las mujeres, los indígenas a los indígenas, podríamos caer en una especie de balcanización de los servicios públicos o de la oferta institucional que brinda el Estado. Entonces, podríamos incluso preguntarnos si la muerte de George Floyd, por ejemplo, hubiera ocurrido en manos de un policía negro, por ejemplo, porque este tema surgió obviamente y volvió a traer a la mesa pues esta tremenda polarización étnica que se vive en Estados Unidos. Entonces yo voy con ustedes y creo que sin lugar a dudas lo que se debe buscar como ideal o como la utopía que debemos seguir desde la academia, como menciona el profesor, es buscar ese servidor público técnicamente preparado, pero con la suficiente empatía para atender las necesidades sociales. De acuerdo, profesor. Último cierre. Últimas palabras. No, yo creo que se ha dicho casi todo lo que has pensado, pero yo creo que la reflexión va en eso, es decir, donde se queda corto, creo, la parte de Kirchhoff para México, o al menos la burocracia representativa para México, es que supone cierta homogeneidad en las capacidades burocracia, que no existe. Es decir, entonces, más bien pensemos, y así cierro siempre, cuando me invitan a alguna plática, en cómo profesionalizamos el servicio público. Es decir, cuáles son los pasos que tenemos que dar para tener un servicio público profesional. Yo siempre digo, deberíamos de tener no 100, deberíamos tener tantos programas de maestría en administración y políticas públicas como personas queriendo entrar al servicio público, ¿no? Es decir, y debemos crear esas oportunidades para tantos grupos sociales
como se pueda, ¿no? Una de las cosas que nos da mucho, mucho satisfacción en el CIDE es que muchos de los egresados del CIDE se han ido a formar programas en diferentes universidades, en el sur de México, en el norte, en el Bajío. Casi, podríamos decir, se van a evangelizar, ¿no? Sobre la importancia de profesionalizar la administración pública, creo en esos programas. Eso es algo muy bueno que ha hecho el CIDE. Y no es solo el CIDE, hay egresados de otros programas, pero en el CIDE, a mí me queda más claro porque conozco a varios que han ido a abrir programas. ¿Por qué? Pues solo pensando en eso, en que hay algo más que se necesita para que, por ejemplo, la burocracia representativa funcione. Necesitas crear capacidades en todos estos grupos sociales que buscan ser representados. Para una segunda plática, ¿no, profesor? ¿Lo comprometemos de una vez, profesor? ¿O una segunda plática claro, para hablar de esto? Por supuesto. Tus cierres, por favor, Rafa. Definitivamente siento que para lograr una burocracia representativa y que además sea capaz, pues hay que ver cómo estamos preparando esos futuros servidores públicos y funcionarios. Y ahí es donde es la cuestión de cómo lograr ambas cosas, tanto una eficiencia técnica como que adheren a los valores que queremos, valores de justicia y equidad social, democracia. Aquí en México, pues obviamente se está muy disperso y queda mucho por hacer. Es un lugar donde podemos todavía innovar y pensar cómo hacerlo, cómo hacer, además de ligarlo con el sistema educativo en sí, que se vea mucho más equitativo, que sea mucho más justo para todos y que todos puedan tener la misma educación y posibilidad de aumentar su propio potencial, ¿no? Aunque ahorita con la pandemia eso tal vez nos hemos retrocedido en eso, pero bueno, tenemos que construir ese sistema para tener esa burocracia ideal que es tanto representativa como capaz. Y no olvidar el sistema representativo político, el electoral. Ese está también por los suelos. Rápido, Rubén, 30 segundos. Tony. A ver, los países que tienen altos niveles de paz y respeto en general por los derechos humanos tienen ciertas capacidades estructurales que fueron construidas por diversos motivos. Y en estructura política y económica se denota una aceptación de los derechos humanos. La burocracia representativa es solo una pequeña parte, es decir, concuerdo con el presidente de la República cuando dice que ya no queremos simulaciones, pero yo considero que hay que fortalecer a la CONAPRED y no recortarle más dinero, si por sí no ajusta. En ese sentido, yo sí soy de la creencia que debemos de fortalecer la CONAPRED. De acuerdo. Pues la pregunta permanece entre nosotros. El tema no se acaba aquí, pero lo que sí se acaba es nuestro tiempo. Muchas gracias, doctor Edia, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias al panel Totuabo, pero sobre todo agradecemos a quienes nos prestaron su atención y su tiempo. Nos vemos en la siguiente estación Totuaba. Hasta la próxima. Muchas gracias, colegas. Rubén, Rafa, Luis, Tony, muchas gracias. Ya ganaremos.